Gonzalo Hidalgo, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, Ramón. Siempre Un placer tenerlo acá. Un placer. para mí es sagrado. Gracias, Ramón. Yo sé que no es lo suyo, pero apelando al sentido común, que sí es lo suyo. ¿Cómo se resolvería la crisis del transporte, a su criterio? Se resolvería, en primer lugar, pienso yo, cumpliendo los aspectos institucionales que están insertos en la Constitución. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Acabas tú de mencionar que los 10.000 minibuses que ingresan cada día a la ciudad de La Paz desde el Alto producen una contaminación excesiva que por supuesto afecta a la salud de los habitantes de la ciudad de La Paz. Sí. Y al afectar a la salud, que es un derecho interdependiente con la vida, por lo tanto se estaría afectando a la vida como tal. Como tú decías en un principio, este estado inconstitucional de no derecho se demuestra en Bolivia no solamente en el aspecto del orden democrático o político, se demuestra también en el propio comportamiento de la ciudadanía. Es un estado donde realmente cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Por lo tanto, por lo menos en las reglas que están en la ley de medio ambiente, etcétera, y las propias reglas de conducta de sociedad, estas son, en otras palabras, pisoteadas por intereses de grupo, en este caso transportistas, sindicatos de minibuseros, que piensan que sus derechos están por encima del de todos. Este es un tema muy sensible y yo diría que da incluso bronca hablar sobre esto, ¿no? Sí. Tú tienes un estado inconstitucional de no derecho y tienes una sociedad completamente desorganizada, ¿no? Hay dos libros interesantes que siempre pienso cuando hablamos del caos en Bolivia. Uno es Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas, y el otro es La Rebelión de las Masas, de Ortega y Gasset. Simple. El primero que fue retirado durante el gobierno de Evo Morales al ser considerado racista, igual que Raza de Bronce, por el sistema educativo, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo retiraron? Tanto Raza de Bronce como Pueblo Enfermo fueron retirados. Sí, por supuesto. No te olvides que en los sistemas totalitarios se genera también un proceso de inquisición, ¿no? Y una inquisición lo hemos visto no solamente en el aspecto de prohibir varios libros, ¿no? Negación cultural. Una negación cultural. Y por otro lado también se puede visualizar que un sistema totalitario lo que se promueve es la ignorancia. Sí, definitivamente. Es más fácil gobernar a un pueblo ignorante que a un pueblo culto. Por supuesto. El pueblo culto te va a interpelar permanentemente. Por el supuesto. Ignorante acabará siendo un cordero con un lobo dando vueltas permanentemente al rebaño. Por supuesto, en vez de tú dotar a los estudiantes de primaria de libros de inteligencia artificial, por ejemplo, les dotas de un Juancito Pinto o de un Evito, ¿no? Por lo tanto, son elementos, son elementos realmente que nos tienen donde estamos. O sea, Bolivia está en ese lugar que el pueblo ha decidido estar. Es decir, ¿tenemos a los gobernantes que nos merecemos, doctor Hidalgo? No, tenemos a los gobernantes que queremos, o bueno, que quiere la mayoría, que es muy diferente. Yo no me merezco. No, de acuerdo, es un buen punto. ¿A qué se refiere, doctor Hidalgo? Me refiero a lo siguiente, y este es un tema muy importante que he estado analizando estos días. Sí, señor. Anoche, viendo una serie, una aplicación de películas, estoy viendo la serie Borgen. Es una serie excelente, es una serie sueca, danesa. Es muy buena. Sí, danesa. Muy buena. Y pese a los complots que uno puede observar, sí existe en esa serie un sistema de partidos políticos, un sistema democrático. En Bolivia no existe sistema de partidos políticos, ni tampoco existe un sistema democrático. Por lo tanto, a la deriva. Lo que me refiero en sí, ante todo, cuando me preguntabas si es un gobierno que el pueblo boliviano se merece, no. Es un gobierno que el pueblo boliviano lo ha decidido, ¿no?
Y lo ha decidido por varios factores que pues podríamos hablar durante varias horas. Hay factores sociológicos, hay factores, por supuesto, políticos, hay factores culturales, pero ante todo hubo un factor principal en Bolivia, como en todos aquellos países donde se ha establecido esta denominada, ni siquiera utopía, este abuso ideológico, entre comillas, sobre el socialismo del siglo XXI y esta tendencia del constitucionalismo latinoamericano, que ha sido una importación, ante todo, de procesos en Europa, ciertos procesos con tendencias extremistas de izquierda. Podemos ver, por ejemplo, en Bolivia muy claro la influencia que la constitución vigente o el proceso constituyente ha tenido por extranjeros, ¿no? Por lo tanto, creo yo que aquí existe, Ramón, un defecto no solamente cultural, es un defecto incluso de una ausencia de patriotismo como tal. Este elemento que está establecido en la primera constitución de Bolivia del 19 de noviembre del año 1826, que en su primer artículo establece: la nación boliviana es la reunión de todos los bolivianos. Ese es un aspecto fundacional que en Bolivia la Asamblea Constituyente del año 1826 decidió dar una identidad de bolivianidad a todos los bolivianos, lo cual en la Constitución del 2009 se rompe ese esquema fundacional, ¿cierto? Y lo que hace es generar, ojo, culturas ideológicamente, desde el punto de vista de decisión política, superiores a la clase media, ¿ok? Superiores. Y dicen que superiores en valores, en principios, etcétera. Y hablemos, si estamos en un sistema de libre expresión, es que yo no puedo entender, o mejor dicho, no se debería entender, que movimientos sociales, en el sentido de ser órganos corporativos de intereses económicos, ante todo, decidan el futuro de un Estado que pretendía ser un Estado constitucional, ¿no? Entonces tú tienes un desorden terrible en Bolivia, lo cual ha producido esto, un Estado inconstitucional de no derecho. Yo decía, y enseguida voy a ir a mi comentario, no sé si lo escucho al inicio de la mañana, de la pérdida de institucionalidad de organizaciones que tenían un valor y eran un referente moral, sin duda ninguna, y eran un referente democrático, y eran un referente de defensa de derechos humanos, cuando el movimiento al socialismo decide de una forma autoritaria desplazar, no represaliar ni perseguir, pero los desplaza de esa función moral, asumiendo una moralidad impuesta por el partido. ¿Me hago entender? Es decir, el movimiento al socialismo impone una nueva moral frente a esos valores morales que eran considerados tradicionales en el país. De esto podemos entrar en un segundo, porque pérdida de la institucionalidad pasa por ahí, doctor Hidalgo. Desde mi punto de vista, podemos estar en desacuerdo y estaría estupendo. Pero, por otro lado, acabamos de asistir a un proceso electoral en Alemania, que en absoluto ha sido traumático. Aquí daría la sensación de que cada vez que vamos a elecciones, cada vez que utilizamos el concepto de participación popular en la democracia, tiene que moverse el universo entero y no entramos en la normalidad de un eventual cambio de gobierno que no de Estado. Porque las políticas de Estado en Alemania se van a mantener independientemente si gobierna el CDU en coalición con el CSU, o bien con la socialdemocracia, o bien con Alianza para Alemania. Nada va a cambiar, las políticas de Estado no van a cambiar. ¿Por qué? Porque en Alemania hay institucionalidad. Entonces, cambia el gobierno, no cambia el Estado. Simple, es democracia participativa, ¿no es cierto? Por supuesto. Aquí hay una diferencia enorme, perdón que me haya extendido, pero quería establecer esa enorme diferencia. Yo sé que las comparaciones, doctor Hidalgo,
son antipáticas y no son populares. Pero es que Alemania ha votado ayer y hoy Alemania sigue, la gente en Alemania se ha despertado tranquila, sin incertidumbre, sin zozobra. Nosotros estamos yendo al apocalipsis democrático faltando 6 meses. Perdón que me haya extendido. No, absolutamente. Hay 2 elementos muy importantes. El primero, cuando hablabas de que el totalitarismo del movimiento al socialismo impuso una cultura, ¿cierto? Sí. Yo más que nada pienso que ha impuesto reglas de conducta política, ¿no? Que es muy diferente, ¿cierto? Y estas reglas de conducta política que impuso el movimiento al socialismo en un sentido de autoritarismo, más que nada de totalitarismo, generó una subordinación de la conducta del ciudadano boliviano al poder político. Okay. Es decir, no había absolutamente, o no hay nada más, así, nada más, ideológicamente, que su propio sistema totalitario. Simple, el que no está en ese sistema es un vendepatria, es un derechero, etcétera. Ahora bien, cuando tú tomas el ejemplo de Alemania, un estado con milenio mínimo de historia política, y eso es muy importante expresar a los radio oyentes de Radio Compañera. Muy amable. Debemos diferenciar, en primer lugar, lo que es democracia y lo que es un sistema democrático. Si vamos por el tema de democracia, es muy simple. Democracia es igual, en Bolivia, al voto, ¿cierto? Al voto. Ese derecho a elegir, solamente a elegir. Elegimos todo, elegimos a las patadas, ¿ok? Pero no existe en Bolivia un sistema democrático constitucional consolidado como en Alemania, como en Suecia, como en Finlandia. En Bolivia hay democracia, es decir, se elige a las patadas, pero no hay un sistema democrático. Y el sistema democrático es una construcción institucional. Por lo tanto, muchas veces, estimado Ramón, sí, es muy difícil hablar con la razón, porque aquí no podemos hablar en facilito. ¿Okay? El sistema democrático requiere de una construcción inteligente, no de una construcción de características populistas, como en el caso de Bolivia. Yo te hago una pregunta, y le hago una pregunta a todos los radio oyentes en este momento. Por favor, adelante. Mi pregunta es si Bolivia en este momento, en el 2025, tiene un sistema de partidos políticos. Le preguntemos al órgano electoral, que son los cómplices de esto, y en Bolivia no hay un sistema de partidos políticos. El único, entre comillas, partido político autoritario que tenía una estructura sólida, a partir del 2002-2006, que era el momento del socialismo, se quebró. Por lo tanto, no hay en este momento un partido político en Bolivia, partido político, con una estructura ideológica, programática, y ante todo un partido político que tenga militantes conscientemente adheridos sin ningún interés de una prebenda. No hay en Bolivia. Manancanchu, no existe. Lo que hay en Bolivia son unas juntuchas que son organizadas por políticos, no digo los nombres por respeto, no pasa aunque nada, debía decirlos, pero sabemos, ¿no? Tranquilo. Políticos, ¿no? Que empiezan a alquilarse siglas. En Bolivia, tener una sigla política es el negocio del siglo. Pregúntale al FRI, pregúntale a Frente para la Victoria, pregúntale a UCC y pregúntale a todos. Entonces, en Bolivia es tal el sistema de corrupción política, de corrupción económica, de corrupción judicial, que esa corrupción ha ingresado también en los criterios netamente partidarios políticos. Por lo tanto, aparte de vivir en un estado inconstitucional de no derecho, vivimos en un estado completamente corrupto en todas las dimensiones. Y corrupción no es solamente recibir algo a cambio de algo. Corrupción también es traicionar los principios institucionales que están instituidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el pluralismo político. Por ejemplo, la transparencia. Por ejemplo,
el respeto propio a la Constitución en los deberes instituidos en el artículo 108. Simple. Y esto no es una clase académica. No, para nada. Esto no es una clase académica. Para nada. Esto es cultura constitucional. Y si tú tienes un Estado donde no se ha promovido la cultura constitucional y se ha utilizado una Constitución producida nefastamente, no hablo mal de la Constitución, porque la cumplo la Constitución, pero es una Constitución que la han producido en un Congreso de facto constituyente en la Plaza Murillo, donde los partidos o estas juntuchas políticas se pusieron de acuerdo en reformar 149 artículos del texto, llamemos Sagrado y Oruro. Y ahí están los que están ahora candidateando. Otra cosa más, qué lindo es hablar de corrupción o en contra de la corrupción. Qué lindo es hablar de que hay gente que recibe dinero de nuestros impuestos sin hacer nada. ¿Y por qué no preguntamos a los expresidentes de Bolivia, incluido Morales, Tuto Quiroga, Carlos Mesa? Tuto Quiroga ha recibido más de $1 millón en sueldos, ¿cierto?, a partir del 2001, cuando dejó de ser presidente. $1 millón. Pero, a ver, 24.000 bolivianos, multipliquemos, el ingeniero, 24.000 bolivianos. A ver, vamos, el ingeniero, ahora ya ha habido una apelación, porque es el hombre de los números. 24.000 bolivianos. 24.000 bolivianos por 13. Por 13. Está incluido el aguinaldo, por 13. Y esto por 23 años. 24.000 bolivianos por 13, incluido el aguinaldo. ¿Cuánto es? Esto es 24.000 bolivianos por 13, ¿no? Por 13 y por 24. ¿Y por 24 cuánto? ¿7 millones? Es decir, 7 millones de bolivianos al cambio oficial. Más de $1 millón. Ah, es un buen negocio. Es un buen negocio, entonces. Sí. Entonces, mira, ¿dónde está la moral pública que hemos discutido varias veces? ¿Hemos hablado de esto? Sí. Vayamos por el debate. ¿Quieren un debate moral? Pues vayamos por el debate moral. Y no vengamos con unos parches, que yo salvo Bolivia, que hoy me convierto en el salvador de Bolivia. Bolivia en este momento es un barco Titanic lleno de agujeros. Por eso que te explicaba hace algunas entrevistas atrás la necesidad no histórica, sino la necesidad de sobrevivencia en Bolivia para dotarse de institucionalidad constitucional y de generar un nuevo proceso constituyente, un nuevo contrato de paz. Es un riesgo terrible, sí, pero es que no hay otra salida. Ya no se puede seguir manteniendo un sistema en el cual tienes favoritismos permanentes. No puede ser que la deuda de Bolivia en este momento alcance, la deuda pública de Bolivia alcance más o menos al 50%, 60% del PIB. ¿En qué estamos? El debate hoy, hay que decirles a los políticos, a estos que, disculpen, estos me refiero en el sentido de estos, no es despectivo, a estos políticos. A estos políticos hay que decirles, y hay que decirles lo siguiente, lo decimos en términos bien bolivianos, bien paseños. Como guste, me parece estupendo. Que dejen de mamar al pueblo boliviano. O sea, es increíble. Yo lo que admiro al pueblo boliviano es la forma que tiene de aguantar a un sistema totalitario, a un sistema abusivo. Le llaman resiliencia en estos tiempos. Sí, es una especie que te hace pensar en el síndrome de Estocolmo. ¿Secuestrados? Por supuesto. ¿Enamorados de nuestros secuestradores? La Constitución está cautiva. Se ha secuestrado el sistema democrático en Bolivia. Se han secuestrado las libertades políticas en Bolivia. Se ha secuestrado la decisión a decidir en Bolivia. Entonces, estamos en una especie de un Titanic a la deriva. Y el que no quiera entenderlo así, yo respeto. Por supuesto. Yo respeto a los que no quieran entender esto. Y por supuesto, imagínate, solamente números,
Tú tienes 600.000 servidores públicos más o menos en Bolivia. Más o menos. Esto significa más o menos 7.000 millones de dólares en sueldos públicos al año. Multiplicarlo solamente por 7, son 49.000 millones de bolivianos. ¿Y cuánto ha recaudado impuestos internos el año pasado? 32.000 millones de bolivianos. Quiere decir que lo que recaudamos en impuestos no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos públicos a ese ejército de militantes, no de servidores públicos. Con lo cual se hace necesario cada vez más el cambio de concepto, es decir, comprimir el Estado. Por supuesto. Es decir, ahí hay coincidencia suya, del doctor Gonzalo Hidalgo, con lo que promueven estos políticos. Ahí coincide usted. Por supuesto. Ahí coincide. Por supuesto. Yo pienso que en un nuevo proceso constituyente se deben establecer las reglas institucionales más claras. Por ejemplo, la prohibición de contraer deuda pública más allá de un 7% del PIB, un ejemplo. Tiene sentido. La prohibición de contratar a militantes partidarios para cargos públicos, salvo los de confianza, que son muy poquititos, como ahí, en el caso de Alemania. No, claro. No. Ahí el empleado del Estado en Alemania es un hombre que se pasa la vida haciendo oposiciones para acceder a ese Estado. Por supuesto. Es decir, ahí hay meritocracia. Por supuesto. No dedo. Por supuesto. No dedo. Perdón, por supuesto. Y eso es un concepto. Ahí no hay dedo. Eso es un concepto platónico y aristotélico. Eso es algo que hace 2500 años está en la mente de algunos países europeos y que no han modificado en nada. Sí. El tema de la institucionalidad. Porque en Bolivia confunden institucionalidad con la permanencia permanente en un cargo administrativo mientras dura la pega en ese gobierno. Exactamente. ¿No ven? No, yo estoy institucionalizado. Exactamente. ¿Y cómo estás institucionalizado? Es que a mí me ha designado el ministro X o el presidente X. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro. Entonces, mira, cuando se habla, por ejemplo, del artículo 7 de nuestra Constitución, ¿sí? Un concepto muy liberal, ojo, la soberanía popular es un concepto ultramente liberal y lo tienes en Estados Unidos, en Francia e Inglaterra. Pero el artículo 7 en Bolivia establece que la soberanía reside en el pueblo. De ella emanan los poderes, etcétera, ¿no? Mira, el problema en Bolivia es que el concepto pueblo lo han acoplado a la idea de la corrección política y del marxismo cultural promovido por Gramsci, por García Linera y todos estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, pero el concepto pueblo es algo maravilloso. Sí. Mira, critican a los americanos y los americanos tienen un concepto muy claro en sus diálogos, porque dicen we the people, nosotros la gente, nosotros el pueblo, we the people. Sí. Es que aquí se han adueñado hasta del concepto pueblo, ¿no? Y vienen con esa estúpida canción que dice para el pueblo que es del pueblo, que el pueblo se ganó. Y mira, ¿saben qué? Yo creo que realmente no podemos seguir así. No podemos seguir así porque esto nos ha llevado a una situación extremadamente ya más que peligrosa, caótica en Bolivia. Entonces no tienes un norte y quisiera volver para concluir a este tema. ¿Cómo no? Debemos hacer una gran diferencia en lo que es democracia formal, que elegimos, y elegimos, bueno, se elige mal, se elige mal, y también se elige mal porque no hay opciones, por supuesto. Entonces encima tienes una paella, ¿okay? Un arroz a la valenciana con un montón de cosas y la gente va, pero no vota ideológicamente. No vota ideológicamente. En Bolivia no se vota ideológicamente. No. Ahora, hablar de sistema democrático y hablar de un sistema de partidos, eso sí es sistema democrático. ¿En qué sentido? Porque los partidos políticos en sí
son conductores de los procesos propiamente políticos que conllevan a un mejoramiento del sistema de gobernabilidad. Y esto hay que hablarlo muy bien. No he escuchado a ninguno de los politiqueros hablar del sistema de gobernabilidad. ¿Ya? ¿Y qué es el sistema de gobernabilidad? Ojo, es el conjunto de núcleos que definen, por ejemplo, mercado, burocracia, administración pública, ¿cierto? O burocracia, tenemos al mercado, son componentes que se estructuran de una forma ordenada, si quieres llamarlo, de una forma ideológica. Porque las ideologías, como lo ves en Alemania, como lo ves en Estados Unidos, como lo ves en Francia, las ideologías son, y hay que reconocerlo, no han muerto las ideologías, yo no estoy de acuerdo con Fukuyama, no han muerto las ideologías. ¿Las ideologías qué es? Es un conjunto netamente de ideas que se agrupan en qué, en un sentido de un interés común. Eso es simplemente. ¿Cuál es el interés común? Para que la gente, en palabras sencillas, viva en paz. Yo me animaría a ser un poco más perverso. ¿Ya? Para el ejercicio del poder. Por supuesto. Por supuesto. Desde mi punto de vista. No, es decir, las ideologías están orientadas a legitimar un ejercicio de poder. Que en democracia ganas a través del voto, que puedes ir modificando en función del desarrollo de ese propio sistema democrático, pero al fin y al cabo derivas en lo mismo, en poder. Cuando ese poder no se entiende y solamente va en beneficio de un grupo, y este grupo reacciona de una forma autoritaria, es donde empieza la desconexión. Estoy de acuerdo. Tienes razón en el sentido de las ideologías en su contenido mínimo, pero también hay que entender que los partidos políticos o la política tiene un vector importante. Sí. Y ese vector se llama, por supuesto, poder. Definitivamente. Pero este poder tiene condiciones. Y esas condiciones están en el sistema democrático. ¿Quién las limita? Porque las condiciones justamente el sistema democrático, ¿verdad? Lo Correcto. que usted está diciendo. Si no hay institucionalidad, no puede haber sistema democrático. Y es al revés. Sin sistema democrático tampoco puede haber institucionalidad. Por supuesto. Ahí está la clave. Uno de los capítulos en mi tesis doctoral señor. Se denomina señor. La institucionalidad constitucional como fundamento del sistema democrático. Totalmente. O les enviamos en PDF la tesis de los políticos, no la van a leer. ¿La leerán? Yo creo, doctor Hidalgo, cualquier ejercicio intelectual es bienvenido siempre. ¿Crees? Absolutamente. Porque no te olvides que analfabeto no es el que no sabe leer, es que el que sabiendo leer no lee. De acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sí soy partidario de que si usted tiene un buen producto, este producto, ¿por qué no difundirlo? Yo no creo que sea mala idea. De verdad, yo creo que usted debería pensarlo y en un momento dado enviarlo a los jefes de campaña. ¿A los jefes de campaña? Primero a los jefes de campaña. Pero ellos lo van a ocultar. Algunos sí, no lo sé, no los conozco a todos. A los que conozco probablemente sí. Bueno. No, eso es una idea nada más. No, lo digo para crear institucionalidad y democracia. No, yo creo que sí. Por eso que pienso que lo más importante hacia un futuro muy próximo es generar un nuevo contrato de paz entre los bolivianos, basados en el respeto, en la tolerancia, en la discrepancia incluso, pero en una discrepancia que tenga lógica y razón, ¿no? Creo que los debates políticos en el sentido político son maravillosos, ¿no? Sentarte... Es delicioso, es una maravilla. Es construcción, el debate siempre es construcción. Por supuesto, ¿no? Y vivimos en una sociedad política, por tanto, todos los humanos, todas las personas, somos políticos de una u otra forma, porque, mira, lo más importante, creo yo, es no perder la soberanía de la razón, ¿no? Totalmente. ¿No?
Y en Bolivia se ha perdido la soberanía de la razón hace muchos años, porque esa soberanía de la razón ha sido secuestrada. ¿Por qué? Y hay que leerla a Hannah Arendt. Sí. Por ese miedo que ha construido el totalitarismo. Sí. Tengo algo que anoté ayer, que es un concepto muy platónico, ¿no? Muy griego. Ustedes saben que en el teatro griego, que es la base del pensamiento humano, incluso antes de que la filosofía, había una introducción, un nudo y un desenlace. Y algunos dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, por ejemplo, ¿no? Estaban ahí pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el embrollo en el que nos hemos metido? Y entonces inventan un concepto que luego se convierte en latino, que es Deus ex machina. Es decir, en un momento dado, cuando ya no se sabía cómo resolver el conflicto, el dramaturgo inventaba la figura de un dios que aparecía del cielo, salía de una máquina, ¿no? Aparecía del cielo y decía: señores, esta es la solución. Y entonces, esto trasladándolo a lo político y a Bolivia, yo tengo la sensación de que al no haber sabido desarrollar un sistema democrático que no solamente se traduzca en el voto, buscamos que venga un Deus ex machina, es decir, un Dios que baje del cielo y nos diga: caramba, o algo más gordo, esto se hace así. Y es donde aparece el líder totalitario. Cuando tú no puedes resolver el conflicto a través del diálogo, del consenso, ahí está. Lo de los transportistas es el ejemplo más claro. Cuando tú no consigues, estás esperando que venga alguien, este Dios traído al escenario con poleas, porque por eso se llama Deus ex machina, sí. Lo bajaban, ¿no? Correcto. Al actor lo bajaban con una polea, aparecía en el escenario y se resolvía el conflicto, o para bien o para mal, pero había un desenlace. Correcto. El desenlace puede ser el resultado de una elección. Lo dejo ahí. No, interesante. Perdone la... No. Acabas de mencionar algo muy importante, y si vamos a una historia reciente, pues ahí tienes Hitler, por ejemplo. Ahí tienes a Mussolini, ahí tienes a Somoza, a Trump en Nicaragua. Mira, yo creo que Trump es producto del sistema democrático americano. Sí. O sea, no lo incluiría. Personalmente creo que Trump responde al institucionalismo americano. Y el institucionalismo americano, por supuesto, no es perfecto, ¿no? No. Creo que Trump es producto del sistema democrático americano, y lo interesante que Estados Unidos de América tiene una Corte Suprema de Justicia que pone frenos y contrapesos al ejercicio del poder del presidente. Ya se lo hizo a Trump varias veces, se lo hizo a Clinton, se lo hizo a Nixon, se lo hizo a Reagan, todo. Entonces, yo creo que Estados Unidos de América tiene un sistema democrático muy consolidado, pero ante todo, Estados Unidos de América debe tener uno de los sistemas constitucionales más robustos, con sus 7 artículos y 27 enmiendas. Estados Unidos ejerce no solamente poder dentro de sus fronteras, sino que tiene una influencia excesiva hacia afuera. Pero, concluyendo, quiero solamente añadir esto. Hace un momento hablaba de los 7 millones y más que recibió el expresidente Quiroga. Sí, bolivianos, por supuesto, que es más de $1 millón. Pero hay varios presidentes. No, claro, todos los que Morales, han cobrado. Está Carlos Mesa, sí, ¿cierto? Cobran. Y cobran, ¿no? Cobran. Y otros ex vicepresidentes que han ejercido por un poquito. Cobran, ¿no? Y eso sí es un aspecto también de características morales, ¿no? Creo que ha sido un diálogo muy interesante, como siempre. Qué hermoso es dialogar. Qué hermoso es converger, y también no estar en esa misma convergencia, ¿no? Diverger también es parte de
parte del diálogo democrático. Por último, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Cuando puedan, léalos. Cuando puedan, lean a Platón también, ¿no? Que esto del Deus ex machina es muy platónico. Por supuesto. Incluso a Platón le llegó a costar la vida. En fin, esto ya lo contaremos en algún... No, mira, yo creo, y hablando en algunos elementos académicos, yo doy docencia en doctorados también ahora. Por supuesto. ¿No? Pero por mira, supuesto sí. yo con mis alumnos o con los cursantes de doctorado, empiezo mis clases, siempre mi materia, empiezo explicándoles, uno, semántica. Madre mía. La ciencia que estudia el significado dentro de la palabra. Una belleza. Ya. Lógica, que la lógica tiene un principio importante, el de distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. ¿Cierto? Sí. Entonces, semántica, lógica y principios fundamentales de la filosofía analítica. Con esos tres elementos se puede empezar a pensar de una manera diferente. Y las universidades en Bolivia, y esto lo hablaba con varios docentes, etcétera. Bueno, yo no soy un docente titular, por si acaso, doy en posgrado y tengo invitaciones, ¿no? Correcto. Pero yo hablaba lo importante, que se debe cambiar también la forma de educar en Bolivia. Se debe cambiar desde el pre-kinder, si quiere llamarlo, desde la primaria, secundaria y por supuesto desde la universidad. Mira, el ranking de universidades de Bolivia da miedo. La única que está bien posicionada en el puesto 2800 y tanto es la UMSA. Bueno. Y las otras están pues del 5000 para allá. Hay algunas que ni aparecen en el ranking. Y creo que, concluyendo, es muy importante generar una reflexión, y no a los padres de familia, porque un universitario no puede depender del criterio del papá o de la mamá. Ya no. Pero hablemos de los universitarios, ¿cierto? Deben exigir una formación universitaria de primer mundo, porque de eso va a depender también, de eso va a depender también la calidad intelectual que tengamos en Bolivia, lo que tú acabas de mencionar, la filosofía griega, etcétera. Aquí en Bolivia hablar de filosofía es hablar en chino, hablar de semántica, peor. Hablar de lógica, peor. En el país ilógico. En el país ilógico la lógica está ausente. Ha sido proscrita. Un agrado. Gracias, ha sido un doctor agrado, Hidalgo. Como siempre, un placer. Y es interesante, no hemos hablado de Evo Morales en toda esta charla. ¿Quién es? Bien, muy bien.